Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, tome asiento. Invitamos a los niños a que puedan pasar a su hora de escuela. Nosotros nos quedamos aquí. Gloria a Dios. Lo invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Y seguimos con nuestra serie viendo la gloria de Cristo. Este es el único evangelio no sinóptico de los otros 3 evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas. Este evangelio está apuntado a la divinidad de Cristo. El apóstol Juan dice en el capítulo 20 que esto fue escrito para que creáis que Él es el Cristo. Cristo es el Salvador, el único Salvador de la humanidad, el único Salvador del hombre, el único camino al Padre, el camino de reconciliación con Dios, el único propósito y sentido real. Todo lo que existe en este momento es temporal y pasajero. Todo será devastado y destruido, eso dice la palabra de Dios. No quedará piedra sobre piedra, no quedará monumento, no quedará libro, no quedará imagen de hombre, no quedará huella que libertadores han logrado, ni nada. ¿Dónde quedarán los logros de los hombres? ¿Dónde quedarán sus victorias? ¿Dónde quedarán sus monumentos? La palabra de Dios dice que todo fue creado por Él y para Él. Nada es nuestro. Ni siquiera la vida es nuestra. Él es la vida y todo le pertenece al Señor. Y Él da vida a quien Él quiere. Él da vida a los que lo aceptan, a los que lo siguen, a los que creen en Él. Esas personas recibirán vida eterna. Y Dios tiene un plan y un propósito con esas personas. Dios dice que estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Dios dice que les dará un cuerpo nuevo. Dios dice que vivirán y reinarán con Cristo donde Él esté. Cristo es el propósito de todo. Cristo es el sentido de todo. Por eso en esta oportunidad, en el capítulo 4 de Juan, después de haber pasado ese tiempo que Jesús estuvo en Jerusalén, en las Pascuas, donde Él se encuentra con Nicodemo, y después de ahí vemos ese paso donde Él va recorriendo diferentes lugares, y vimos el último tiempo, esa discusión que hubo con los discípulos que todavía le quedaban a Juan, que todavía Juan está finalizando su ministerio, el propósito que Dios le dio de ser el anunciador de Cristo. Y estos discípulos de Juan discutían porque la gente se iba hacia Jesús e iba a escuchar el mensaje de Jesús y eran bautizados no por Jesús sino por los discípulos de Jesús. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4, vamos a leer bastante. Si a usted no le gusta leer, pídale a Dios. Amén. Pídale a Dios leer.
Y dice en el capítulo 4, versículo 1 de Juan, y dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, todavía seguía esta disputa, ya veníamos hablando, donde después Juan da testimonio de quién es Jesús y por qué hay que seguir a Jesús, y que Él es el amigo del novio, y el novio es el que tiene la esposa, y la esposa es el remanente escogido por Dios, el pueblo que Dios está escogiendo para su Hijo Jesús a lo largo de la historia. Dios está escogiendo un pueblo, Dios está tomando diferentes personas de diferentes lugares, de diferentes tiempos, de diferentes edades, a lo largo de la historia, formando un pueblo donde nosotros vemos en Apocalipsis que hay un pueblo sin fin de inmensas dimensiones adorando a Dios en su presencia. Y dice que Cristo no vendrá a buscar a los que están en este tiempo o los que estén con vida en ese tiempo hasta que se cumpla el número de la totalidad de lo que Dios ha establecido. Ese número obviamente nosotros no lo sabemos. Dios sigue en este tramo, sigue salvando Dios. Justamente esta semana tuve la oportunidad, me invitaron a una comida, un grupo de personas, y cuando fui a esa comida eran 6 personas, una reunión de hombres, 6 personas que eran completamente ajenas a Dios. No conocían, no entendían, no sabían, su mente completamente mundana, desviada, no entendían absolutamente nada. Pero gracias a Dios que Dios permitió eso. Por medio de la oración de la iglesia, que oramos constantemente, que Dios nos dé la oportunidad de poder compartir el Evangelio. En un momento, mientras estábamos cenando, me preguntaron: ¿tú eres pastor? Sí. Yo dije: ojo lo que estás preguntando, porque mira que todo puede acabarse aquí en un segundo. Y me dijeron: ¿qué es ser cristiano? En conclusión, empezamos a hablar a las 10 de la noche, me fui a las 3 de la mañana. Si usted le aburre una predicación de 45 minutos, imagínese estas personas que me escucharon 5 horas. Pero había mucho que recorrer, mucho que hablar, y Dios me dio esa oportunidad de poder compartirles el Evangelio. Porque el Evangelio, justamente el otro día escuchaba un mensaje. El Evangelio no es compartir un tratado, el Evangelio no es visitar a un enfermo, el Evangelio no es ayudar a un necesitado, el Evangelio no es visitar a las cárceles, el Evangelio no es contar tu testimonio. Todo eso es necesario, pero no es el Evangelio. El Evangelio es lo que conduce a una persona a salvación, y el Evangelio es Jesucristo. Cristo es el significado de salvación. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Y Cristo te está llamando. Eso es el Evangelio. Es claro, es sencillo, pero es importante que nosotros, cuando hablemos con alguien, le expliquemos que esa persona tiene necesidad de Cristo, que Cristo es su Salvador, que Él vino al mundo, que Él es la segunda persona de la Trinidad, que Él vino y encarnó en una vida humana, naciendo de una mujer virgen, que Él vivió en esta tierra de manera sin pecado, santa, para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, y que Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario para satisfacer la ira de Dios. Nosotros estábamos muertos en delito y pecados, nosotros éramos enemigos de Dios, y por medio de Cristo hemos recibido la reconciliación. Él es el mediador, el que nos reconcilió con Dios para que hoy tengamos vida eterna. Eso es el Evangelio. Simple. Amén. Eso es lo importante que las personas puedan entender. Jesús
viendo esto que estaba pasando con Juan y sus discípulos, obviamente, dice en el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, dice en el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Ahora, para ir a Galilea había dos caminos, el camino montañoso y el camino por la ribera, por el mar. Ahora, es muy importante hacer un poco de teología histórica para entender qué es lo que va a suceder aquí. Por eso, en este encuentro que él tiene con esta mujer samaritana, vamos a hacer un poco de historia para entender un poco el contexto de lo que está sucediendo. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo, y era la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tragan, se odian, no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si tuvieras fe, este don de Dios, que dice Efesios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, porque es agua normal, agua natural, agua para el cuerpo. Versículo 14, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. Pero esta mujer no entiende. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Hasta ahí. Esa será nuestra porción que intentaremos abordar el día de hoy. Obviamente aquí hay mucho material. Podríamos pasar aproximadamente en estos 19 versículos, y no sé, año y medio si quisiéramos, porque la palabra de Dios es inmensa, infinita, maravillosa. Amén. Ahora, para hacer un poco de trasfondo con todo esto, en el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos que la centralidad del Antiguo Testamento era la venida de Cristo. Durante generaciones enteras ellos esperaron y esperaron con ansias la venida de Cristo.
Pero con el paso del tiempo, como siempre suele suceder, nosotros tendemos a desanimarnos, nosotros queremos las cosas ya, y cuando las cosas no vienen ya, muchas veces la gente empieza a divagar en su pecado y en su mente. Por eso que con el paso del tiempo ellos empezaron a tergiversar las cosas y empezaron a malentender quién la persona de este Mesías, de este Salvador. Y por eso cuando Él vino, ellos lo rechazaron. La Biblia dice que Él a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por aproximadamente un periodo de casi 1000 años, Dios suelta 300 profecías apuntando a la venida del Salvador. Esas 300 profecías se cumplen de manera precisas en Cristo. La palabra de Dios es clara evidencia apuntada directamente a Jesús de Nazaret. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Salvador, el que puede salvar a la humanidad, el único camino al Padre. Esto nos va a llevar a entender un poco más este encuentro que Él tiene con esta samaritana y por qué es tan importante estos pasajes. Yo titulé este mensaje El inmenso amor salvador de Cristo. El inmenso amor salvador de Cristo. ¿Y por qué eso? Porque el amor salvador de Dios no conoce límites. Trasciende todas las barreras, todas las razas, todo género, toda posición social, toda edad. Su amor es indiscriminado. El amor de Dios, nosotros podemos ver aquí el amor salvador de Dios, inmenso. Yo me he cansado de cuántas veces he escuchado a personas venir a mí y decir, ¿qué será? ¿Es posible que Dios tenga algo conmigo? A mí nunca nadie me ha amado. Justo me va a amar Dios a mí con lo que soy. Mira lo que soy. Ni siquiera mis padres me amaron. Hasta incluso mis padres me abandonaron, que eran las personas que deberían amarme, me van a amar. Justamente Dios me va a amar a mí. Pero la palabra de Dios es clara y no miente. Por eso dice 1 Corintios 1:24 que a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios. Así que si tú te sientes vil y menospreciado, es justamente lo que Dios quiere. Por eso nosotros vemos aquí este encuentro que Jesús tuvo anteriormente con ese hombre Nicodemo, ese hombre rico, ese hombre sabio, ese hombre que estaba en la mejor posición, ese hombre que lo tenía todo, ese hombre que era alabado por la gente, era un maestro. Un hombre en una alta posición social. Y vemos cómo Jesús fue y le dijo, si no naces de arriba, no puedes entrar en el reino de Dios. Y este hombre le voló la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser que un hombre anciano pueda volverse a meter de nuevo en el vientre de su madre? No, este nacimiento tiene que ver de un nacimiento espiritual, un nacimiento que Dios va a producir en la vida de estos escogidos por Dios. Lo que nosotros vemos acá es un contraste totalmente diferente. Podemos ver que este hombre, este gran hombre, era un hombre, Nicodemo. Esta samaritana era una mujer. Ya para ese tiempo,
Ya eso hablaba mucho. ¿Por qué? Porque las mujeres en ese tiempo eran consideradas inferiores. Ya ser mujer te ponía en una posición inferior. Este hombre era rico, esta mujer era la mujer más pobre. Este era un hombre importante, este era un hombre religioso, devoto, la mujer era una mujer inmoral. Él era un teólogo, ella era una campesina sin estudio. Él era admirado por la sociedad, esta mujer era escupida por la sociedad. Y Jesús muestra que Él no hace distinción. No importa quién seas, no importa dónde te encuentres, Jesús te ama. Y Jesús fue a Samaria. Y es importante porque dice que le era necesario. ¿Le era necesario? Este verbo dei, ¿le era necesario? ¿Cómo que le era necesario? Ahora, pudiéramos decir que él iba a Galilea y ciertamente cruzar por Samaria cortaría el camino, llegarías mucho más rápido, pero los judíos no pasaban por Samaria. Ellos no iban a Samaria. Ahora, los samaritanos que no son judíos, claro, porque ellos son la nación de Israel. Ellos son parte de las 12 tribus de Israel. Ahora, y entonces, ¿por qué? Y acá viene el trasfondo un poco de la historia. Si nosotros recordamos el reinado del rey David, el primer rey que Dios establece, sí, obviamente hubo un rey anterior, un mal rey que eligió la gente, pero después de eso lo sucede su hijo, el rey Salomón. Al morir el rey Salomón, el reino de Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, 2 tribus y un poquito más. El reino del sur, las que quedaban. En el reino del norte, su capital, o Israel. El reino del sur, Judea. El reino del norte, su capital, Israel. Su capital es Samaria. Hasta ahí estamos bien, perfecto. Son divididos, 2 reyes, bárbaro. En un momento, el rey de Asiria, él decide atacar el reino del norte y en ese tiempo es llevada cautiva mucha gente del reino del norte, pero el rey de Asiria también envía mucha gente, muchos sirios a vivir a el reino del norte. Y empiezan a establecerse con sus rituales paganos, a traer a sus ídolos, a traer sus monumentos, sus estatuas, sus altares. Y empiezan a levantar altares. Y mientras tanto, la gente, los habitantes que habían quedado, se empiezan a mezclar. Son mestizos, se empiezan a mezclar las creencias. Ellos empiezan a abrazar sus idolatrías, empiezan a abrazar sus costumbres. En ese momento, Dios habla que solamente hay un solo Dios y que no tendrás otros dioses ajenos a Dios, porque eso es abominación para Dios. El reino del sur empieza a ver eso con malos ojos, porque ellos empiezan a contaminarse, se empiezan a mezclar. Tiempo después, el reino del sur también es atacado, pero en esta oportunidad por Babilonia, por el imperio babilónico. Y en ese momento muchos son llevados a Babilonia. ¿Se acuerdan de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y todos sus amigos y toda la historia que cuenta la palabra de Dios? Cuando ellos vuelven de la cautividad en Jerusalén, el templo que ellos habían levantado había sido destruido. En ese momento que el templo es destruido, ellos
empiezan a restaurar el templo. En ese momento los samaritanos le ofrecen su ayuda. Le dicen: nosotros queremos ayudar en la construcción del templo. Los judíos o los de Judea, ellos dicen: no, nosotros no queremos saber nada con los samaritanos porque ustedes están impuros, porque ustedes se contaminaron con los asirios y ustedes se casaron con sus mujeres y ustedes aceptaron su idolatría. Nosotros no queremos saber nada con ellos, con ustedes. En ese momento los samaritanos se enfurecieron y ellos fueron y establecieron alguna forma para sabotear la construcción del templo de Jerusalén. En ese momento los judíos los decretaron archienemigos, enemigos por siempre, a odiar completamente a los samaritanos. Ellos son nuestros enemigos. Los samaritanos, ellos adoran en otro lugar, ellos no adoran en Jerusalén, ellos adoran en otra ciudad, en Gerizim. ¿Y por qué adoran en ese lugar? Ellos adoran en Gerizim. ¿Por qué? Porque ellos creen que Moisés había establecido ese lugar como un lugar de adoración. Pero después Dios empieza a revelar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es progresiva. Nosotros vemos la palabra de Dios desde Génesis, va pasando, es progresiva. Dios empieza a desplegar su plan de rescate. Empieza a mostrar que todo apunta hacia el Salvador, como dice en Hebreos, que Dios antiguamente habló muchas veces por los profetas, pero en este último tiempo por Jesús, su Hijo. Y los samaritanos, ellos, como había esta rivalidad, ellos solamente tomaron el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Solamente esos 5 libros de la Biblia son los 5 libros que escribió Moisés. Y el resto ellos no lo toman, ni Josué, ni Reyes, ni Crónica, ni Salmo, ni Isaías, ni Jeremías, nada, ni Daniel, ni nada. Entonces ellos no tenían toda la revelación. ¿Por qué le digo esto? Porque más adelante usted se va a dar cuenta cuando la mujer le pregunta si es necesario o a dónde es necesario adorar, porque ustedes dicen en Jerusalén y nosotros decimos aquí. Bueno, era porque obviamente había una confusión por no estudiar la palabra de Dios, por no leer la Biblia. Y hoy en día algo que ocurre muy a menudo, ¿no? Justamente lo escuchaba o leía un comentario de un hermano hoy mismo en la mañana, y pasa por eso, ¿no? Cuando uno empieza a inventarse su propio Dios, su propia religión, su propio Cristo. Amén. ¿Por qué? Si tú hablas con cualquier erudito, cualquier teólogo, cualquier persona, la pregunta es: ¿dónde es la iglesia correcta? ¿Es verdad que esto está bien? ¿Es verdad que esto está mal? Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿estamos en lo correcto? Y hoy en día hay infinidades de denominaciones, de iglesias, de pensamientos. Cada uno piensa lo que quiere. Imagínense, mi hermano. Los mormones, ellos piensan que Jesús es un ángel y que Dios tenía 2 ángeles, a Jesús y a Satanás. Y que cada uno presentó un plan de salvación y que Dios escogió el plan de salvación de Jesús. Imagínense. Pero la palabra de Dios es irrefutable, amén. Porque la palabra de Dios dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Cómo pueden contradecir eso? Pero preferimos no mirar, preferimos inventar. Y es lo que muchas veces ocurre. Que la gente empieza a inventarse una creencia que no es real, algo que no es verdadero. Pero dice que era necesario que él pasara. Por eso había esta rivalidad. Nadie se acercaba a Samaria. La gente prefería hacer el camino más largo, tomar por el mar, tomar por la montaña, pero no pasar por Samaria para no contaminarse. Nadie quería, los judíos no entraban a Samaria, estaba prohibido.
y menos hablar con un samaritano, y menos hablar con una mujer, y menos pedirle que te dé de beber, y mucho menos, impensable, compartir un mismo vaso con un samaritano. Imposible. Eso es algo que no se acepta. Pero todo eso es lo que el hombre inventa. Esos son los límites que los hombres ponen. Esas son las creencias de los hombres, no las de Dios. Y Dios viene y como siempre Él hace, es que romper toda barrera, toda estructura, toda creencia, todo pensamiento. Porque dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era necesario que Él pasara por ahí. ¿Por qué? Porque esta persona estaba designada por Dios para que se encontrara con Cristo. Dios había establecido un encuentro entre Cristo y esta mujer. Esta segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, no tiene límites para salvar. No hay condiciones humanas, no hay algo que pueda hacer que sea imposible que alguien se salve. No. Para Dios no hay imposibles. La palabra de Dios es clara. Y dice que en este lugar, en Samaria, había un pozo, este pozo que Jacob había cavado, y era el lugar del encuentro, era el lugar oportuno para encontrarse con esta mujer. Y estaba allí, dice versículo 6, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Ahora mucha gente dice, ¿cómo puede ser que Jesús se cansó? Si Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios encarnado. Pero Él vivía en un cuerpo humano que tiene limitaciones. Un cuerpo humano que se cansa. Si usted se cansa, Jesús se cansa. Si usted duerme, Jesús duerme. Si usted tiene hambre, Jesús tiene hambre. Si usted llora, Jesús llora. Amén. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. 100% carne y hueso. Amén. Él no era una aparición, no era un espíritu. Él era Dios encarnado en una vida humana, vino y nació y vivió igual que todos nosotros. Fue tentado igual que nosotros, amén. Pero la diferencia es que Él no cometió pecado. Nosotros cuando somos tentados, enseguida pecamos. Jesús no, amén. Él vivió una vida santa porque Él es santo. La palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Ahora, la única manera en que yo puedo ser santo es si soy santificado por medio de Jesús. Y dice después sus discípulos que habían ido a la ciudad a comprar comida, y la mujer samaritana que estaba ahí a la hora sexta. Cuando nosotros leemos la hora sexta, para ese tiempo, en el tiempo de donde se narra las escrituras, ellos empiezan a escribir. La primera hora era a las 6 de la mañana. Esa es la primera hora. La hora sexta, si es a partir de las 6 de la mañana, son las 12 del mediodía. Y las 12 del mediodía, en ese tiempo, en ese lugar, hoy mismo, en ese lugar, el calor, el de ayer, es un poroto. Ahí el calor es infernal, amén. Y más a la hora del mediodía. A la hora del mediodía nadie, no sé si usted suele ir al norte o si ha ido al norte, seguramente que sí, mucha gente conoce el norte, pero si usted anda por el Chaco, anda por Formosa, anda por Misiones, anda por Paraguay, mayormente va a encontrar que en todo pueblo al mediodía no anda nadie. Solamente ahí la paja
tipo lejano oeste. ¿Por qué? Porque mire, yo me acuerdo en una oportunidad, yo hace muchos años iba mucho al Chaco, tengo mucha gente amiga en el Chaco, amo mucho al Chaco, y yo me acuerdo que me impresionaba cómo la gente trabajaba, pleno verano, empezaban a las 5 de la mañana hasta las 11 del mediodía. A las 11 del mediodía todo el mundo se iba a su casa, iban a comer y ya no había más nadie al mediodía. Hasta las 5 o 6 de la tarde, desde las 12, todo cerrado, no hay nadie, no encuentras a nadie, porque el calor era tremendo, es tremendo. Y esto mismo sucedía aquí, a las 12 del mediodía. ¿Y por qué marca este horario? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estaba ahí en ese momento? ¿Por qué? Porque esta mujer iba a ese lugar. ¿Sabe la distancia que esta mujer recorría hasta ese pozo? Ese era el pozo donde les proporcionaba agua. Y tenían que caminar muchos kilómetros para ir a buscar agua, pero nadie iba a buscar agua a las 12 del mediodía. Todos iban a buscar agua a la mañana o a la tardecita noche. Pero nadie iba a buscar agua al mediodía. Buscar agua al mediodía, yo creo que volvías con el agua hirviendo ya. Me parece que la ponías ahí y hacías el arroyo porque estaba hervida el agua con el calor que hacía. Pero esta mujer iba a ese horario porque en ese horario no había nadie. En ese horario nadie la iba a discriminar. En ese horario nadie la iba a insultar, porque esta mujer era una mujer mal vista en la ciudad. Era una mujer pecadora. Pero ¿quién no es pecador? Pero era una mujer que había tomado malas decisiones. Era una mujer inmoral. Era una mujer que quizás su pecado era visible. Quizás los otros, porque todos somos pecadores, pero somos muy buenos ocultando nuestro pecado, ¿no? Somos muy buenos sin que nadie nos vea. Pero el pecado de esta mujer era visible y nadie quería acercarse a ella. Imagínese un judío, imagínese que ni siquiera los propios samaritanos toleraban a esta mujer, mucho menos un judío. Y Jesús decide ir a buscarla. Jesús decide tener un encuentro con esta mujer. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Santo, el 3 veces Santo, le dice a esta mujer: dame de beber. Esta mujer le dice: tú siendo judío me pides a mí de beber, yo que soy mujer y encima samaritana, porque tú sabes bien que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús lleva a esta mujer a otra atmósfera, a otro terreno, a romper en ella todas las barreras, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que por años esta mujer ha cargado. Y de repente encontrarse con la verdad absoluta, de repente encontrarse con el dador de vida, con el amor eterno. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esta agua viva es el agua de vida eterna. Es la vida eterna. Es el agua que Jesús nos ofrece. Es la vida eterna que todos nosotros debemos tener. Es un agua viva que no se agota. Es un agua viva que te sacia. ¿Te sacia de qué? Es como yo decía hoy al principio, el ser humano todo el tiempo está buscando todavía el sentido y el propósito y el lugar en su mundo y qué hacer. Pero cuando tú conoces, o cuando tú recibes, o cuando tú tienes el agua de vida, tú empiezas a darte cuenta que esa agua te sacia. Que todo lo que tú necesitas es a Jesús. Que Él es el que sana todas tus heridas, todas tus dolencias.
Él es el que cambia tu manera de vivir. Tus deseos empiezan a ser para con Dios. Tus ganas de vivir para Dios, de conocerle, de alejarte del pecado, de alejarte. ¿Qué es el pecado, mi hermano? ¿Qué es el pecado? Esto es amartiología en teología. ¿Qué es el pecado? El pecado es errar al blanco. ¿Y errar al blanco qué significa? Es vivir tu vida es pecado. Vivir tu vida es pecado. Yo quiero vivir mi vida a mi manera. Vivir tu vida a tu manera es pecado. Porque Dios dice, todo aquel que quiera seguirme. ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres vivir? Justamente cuando me reuní con estas personas me preguntaron una cosa. Nosotros no entendemos cómo, si Dios es tan bueno, cómo permite que el mundo opere y haya tanta maldad. No existe un mundo bueno, un mundo perfecto, un mundo sin dolor, sin lágrima, sin llanto, sin maldad. Sí, le dije yo, ese mundo existe. El tema es que no es en esta vida. Es la vida que Cristo ofrece. Y si ustedes no lo reciben, ustedes no van a entrar en esa vida. Y digan, nosotros lo queremos ahora. ¿No? Es lo que Él ofrece, la vida eterna. Y Jesús decide hablar con esta mujer que era una mujer perdida, como todos nosotros, como cuando Cristo vino a cada uno de ustedes, o como tal vez hoy Cristo viene a tu vida y te viene a buscar y viene a romper todas esas barreras y ofrecerte esta agua de vida. Esta agua de vida que es vivir una vida nueva. Dice en el versículo 15, y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Ella reconoció que esa agua es... ¿Cuántos quieren esta agua? ¿Quién no quiere la vida eterna? A ver. Creo que todos los que estamos acá queremos la vida eterna. Amén. La vida eterna es lo que queremos. Queremos una buena vida, queremos vivir bien, queremos ser bendecidos, queremos que nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos sean bendecidos. Y esta mujer quería el agua. Pero hay términos. Y hay un impedimento. Y hay algo que nos separa. Hay algo que nos separó de Dios. Hay algo que nos hizo enemigos de Dios. Y volvemos de vuelta a lo mismo, pecado. El pecado es el que nos separa de Dios. El pecado es el que nos aleja de Dios. ¿Y qué es pecado? Es vivir fuera de Dios. Es vivir a mi manera. Es vivir bajo mis condiciones, bajo mis términos, bajo mis creencias, bajo mis conceptos, bajo lo que creo, bajo lo que merezco, bajo lo que yo deseo y lo que determino. Eso es pecado. Y es lo que Jesús confrontó. Y Jesús le dijo, ¿no tienes de dónde sacarle el agua? Le dice la mujer, porque es hondo. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebieron su ganado y sus hijos? Y respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiera de este agua no tendrá sed jamás. Mas el que bebiera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dijo, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla.
No estaba entendiendo el concepto de lo que era la vida eterna. Y Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Jesús ahí empieza a confrontar su pecado, su estilo de vida, sus elecciones, su manera, su forma, en dónde estaba su confianza, qué es lo que estaba ocurriendo. Por eso el otro día, cuando en el día de oración nosotros leímos 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es confesar el pecado? ¿Qué es confesar nuestros pecados? Confesar nuestros pecados es decirle a Dios, Señor, yo viví a mi manera. Yo elegí mis propios caminos. Yo tomé mis propias decisiones. Nunca tuve en consideración obedecerte, ni seguirte, ni creerte, ni buscarte. Eso es vivir a mi manera. Eso es pecado. Es no buscar a Dios. Es no vivir para Dios. Hermano, hoy usted está aquí. Y usted está siendo bendecido porque está aquí. La gente que no está aquí está en pecado. Porque Dios estableció que 6 días trabajarás y un día vendrás a la casa del Señor y le honrarás al Señor y vivirás para Dios y exaltarás su nombre en su casa, con su pueblo, con su iglesia. ¿Entiende? Así es constantemente en nuestra vida. Todo el tiempo nosotros vivimos y escogemos y decidimos y muchas veces no tenemos consideración de Dios. Ahora usted pudiera decir, bueno, pastor, pero usted es cristiano y también sigue cometiendo pecado. Hermano, yo no cometo pecado. Mis pecados son abismales. Yo peco cada un microsegundo, cometo cientos de miles de pecados. Y entonces, espere. Y Jesús confronta el pecado de esta mujer. Y le dice, ven, trae a tu marido. Tráelo. Y vengan para acá. Y la mujer le respondió una verdad media. Y le dijo, no tengo marido. Ahora digo, espera, ¿cómo? Si Jesús le dijo, ve y trae a tu marido, ¿Jesús miente? Jesús no es omnisciente y conoce todas las cosas. Es como, no sé, que Jesús venga y me diga, trae a tu familia. Y yo le diga, no, no tengo familia. Ah, perdón, me equivoqué, no sabía. Jesús le dijo, trae a tu marido. Y la mujer le dijo, yo no tengo marido. Entonces Jesús le respondió y le dijo, bien has dicho, no tengo marido, ¿verdad? Porque 5 maridos has tenido. No 1, 5 has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, porque tú sabes mi vida. Claro, mi hermano, Dios sabe la vida de todos nosotros. Por eso dice la palabra, si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Cuando nosotros venimos aquí hoy, es a reconocer que soy un pecador y que Él es quien me limpia en todo momento, todo tiempo. Pastor, ¿usted dejará de ser pecador si el día que me muera? Pero la diferencia
entre antes que venga Cristo a mi vida, entre el viejo Gastón y el nuevo Gastón, hay una línea. La diferencia es que antes yo creía que no tenía pecado. La diferencia de antes es que a mí no me importaba el pecado. La diferencia de antes es que yo disfrutaba el pecado. ¿Y cuál es la diferencia desde ahora que Cristo vino a su vida? Que reconozco mi pecado, que reconozco que soy un pecador, que sufro por el pecado, lucho contra el pecado para no vivir en pecado, para vivir para la gloria de Dios. Esa es la diferencia. Por eso Jesús confronta su pecado. Y le dice: mujer, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esta mujer, mi hermano, estaba viviendo de una forma que Dios no le agrada. Porque Jesús le dice: ven y trae a tu marido. Bueno, con el que estoy viviendo ahora es mi marido. Y Jesús le dijo: no, porque con el que vives no es tu marido. ¿Y por qué le dice eso? Con el que vive no es tu marido. ¿Qué enseña esto? Esto enseña que aunque dos personas vivan juntas, no son marido y mujer. Como hoy en día se ve normalmente. Si dos personas se quieren juntar, se juntan. Está bien. Son grandes, quieren estar juntos. Perfecto. Pero Dios no estableció eso. Dios estableció el matrimonio. Dios estableció que dos personas, un hombre y una mujer, tienen que hacer un pacto ante Dios y un pacto ante los hombres. Por eso el matrimonio debe ser ante autoridades, ante personas, como nosotros vemos acá constantemente en la iglesia, para que los testigos vean que hay una unión entre estas dos personas que se comprometen. Yo sé que quizás lo que estoy diciendo, muchos me dirán: pastor, justo va a tocar esto, pero ¿es así la palabra de Dios? Yo lo pensé, oré y yo dije: Señor, bueno, tal vez perdamos un par de hermanos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Dios nos llama a nosotros. Y así como confrontó a esta mujer, y le dijo: mujer, bien has dicho, porque como estás viviendo no es como Dios quiere. Ahora, reconoce tu pecado. Reconoce el pecado, mujer. Esta mujer se dio cuenta que Jesús sabía toda su vida, mi hermano. ¿Y sabe qué? No hay excusas delante de Dios. Las excusas no sirven, porque es lo que Dios establece. Por eso, haz todo lo que puedas para arreglar esa situación ante Dios. Dios le dijo a esta mujer: mujer, así como estás viviendo, a Dios no le agrada. Dios no quiere eso. Porque Dios estableció cómo quiere que el hombre viva. Hoy en día el hombre vive como quiere. ¿Por qué voy a ir a la iglesia si yo creo en Dios? No es necesario ir a la iglesia si yo en mi casa con que lea y escuche una prédica suficiente. No, porque es lo que Dios estableció. ¿Por qué voy a tomar la Santa Cena si a mí no me gusta el vino, ni me gusta el pan? Porque es lo que Dios estableció. ¿Por qué voy a vivir de esta forma? Porque es lo que Dios estableció. Y un síntoma de un seguidor de Cristo es vivir como Cristo quiere que vivamos.
Y una de esas maneras es el perdón. Es el perdón. Es decirle, Señor, te pido perdón. Si esto que estoy haciendo no te agrada, te pido perdón. Y voy a intentar cambiar esta situación porque quiero hacer las cosas como tú dices. Una cualidad de un hijo de Dios es el amor a la obediencia. La palabra de Dios dice que los rebeldes no entrarán en el reino de Dios. Una persona rebelde es una... Yo conozco mucha gente que dice, yo creo en Dios. Pero ¿vives a ese Dios que crees? ¿Hay frutos en tu vida de que crees en ese Dios? ¿O no hay frutos? Yo solamente con creer ya soy salvo. No te engañes porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el que cree va a perseverar toda la vida hasta que esa persona o parta o venga a Cristo a buscarla. Pero el que no persevera es alguien que no ha creído. ¿Por qué no persevero? Porque es agotador ir todos los domingos a la iglesia. Es agotador leer la Biblia. Es agotador orar. Es agotador hacer bien las cosas. Es agotador traer su ofrenda, su diezmo. Es agotador comprometerse. Venís a la iglesia y en la iglesia te controlan a ver cómo estás viviendo. Y si no estás casado te tenés que casar. Te ponen muchas normas, ¿viste? Y yo no quiero vivir con normas. ¿Cómo querés vivir? ¿A tu manera? ¿Te gusta tu manera? Vive a tu manera. Pero esa no es la manera de Dios.